dice el título del sermón, somos llamados hijos de Dios. Y a pocas horas, a pocos días, donde vamos a festejar como país la Navidad. Y muchos países lo van a festejar. Y sabemos que hoy la Navidad es más un comercio, pero nosotros sabemos que la Navidad no es un comercio. La Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Nosotros festejamos y recordamos, no nos juntamos a alimentarnos y a pasar un buen momento, sino que ese buen momento es recordar nada más y nada menos que a Jesús, a Jesucristo. Y hoy el texto, la verdad que nos ayude en este tiempo a contemplar eso, hermanos, a recordar estos próximos días, cuando festejemos la Navidad, lo que Cristo hizo, y nada más y nada menos, como decía Gustavo, en la cruz, hace miles de años atrás. Quiero que juntos leamos el pasaje de 1 Juan, capítulo 3, como se publicó hace día atrás, del versículo 1 al 3. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Juan es un libro escrito por el mismo apóstol, la primera carta de Juan, quien también escribió la segunda y la tercera carta. Escribió el Evangelio que lleva su nombre y también el libro de Apocalipsis. En el Evangelio de Juan podemos ver cómo podemos ser salvos. En Apocalipsis lo que va a pasar con aquellos que son salvos. Y en la primera carta de Juan nos vas a ayudar a entender si realmente soy una persona salva por Cristo. En esta carta Juan se dirige a los creyentes para animarlos y para reafirmar su fe y exhortarlos a vivir en el amor y en la verdad de Cristo. El pasaje que consideremos hoy, de 1 Juan 3, del 1 al 3, nos revela la profundidad del amor de Dios y nuestra identidad como hijos suyos, así como la esperanza y la pureza que debe caracterizar nuestras vidas. El apóstol va a mostrar quiénes somos en Dios y quiénes seremos. A veces los cristianos no valoran y no viven como tales. Él va a enfatizar en estos 3 versículos la importancia de algo, y eso tiene que ver con el hoy y el mañana, con el presente y el futuro. Si soy un hijo de Dios o un hijo del diablo. Según lo que soy hoy, el presente, seré mañana, el futuro. Tiene que ver con nuestra identidad. No está apuntando a una nueva identidad. No se está apuntando a una nueva identidad, a una nueva nacionalidad, a un nuevo nacimiento. A pesar de las dificultades de la vida cristiana, a pesar del desprecio que las personas que nos rodean pueden causar y que este sistema ejerce, podemos caminar en luz, podemos caminar amando a Dios, podemos caminar amándonos unos a otros, porque sabemos quiénes somos y sabemos quiénes vamos a ser. La profunda convicción de nuestra identidad como hijo de Dios es lo que impulsa a vivir la vida cristiana. Lo voy a repetir. La profunda convicción de nuestra identidad como hijo de Dios es lo que impulsa a vivir la vida cristiana. Un teólogo y escritor dijo acerca
de Dios, que la paternidad de Dios es fundamental para entender la vida cristiana. Y él hizo una pregunta: ¿qué es un cristiano? Esta pregunta se puede responder de muchas maneras, dijo. Pero la más rica que yo conozco es que un cristiano es alguien que tiene a Dios como Padre. Si este no es el pensamiento que motiva y controla tus oraciones, tu adoración y toda tu postura ante la vida, significa que no entiendes el cristianismo en absoluto. El desarrollo del tema que hoy vamos a ver, vamos a tener 3 principios. El primero, el amor del Padre, en el versículo 1, nuestra identidad y la esperanza futura, en el versículo 2, y la respuesta a nuestra esperanza, versículo 3. Primer principio, el amor del Padre. Y Juan va a decir: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Juan comienza con una exclamación de asombro y admiración. Él dice: mirad cuál amor. El verbo mirad nos invita a contemplar y a reflexionar sobre la magnitud del amor de Dios. Un amor que es incomparable y sin medida. Nos habla de la grandeza del amor de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y en esta tarde se van a cansar de escuchar el amor de Dios, hermano, porque es lo que Juan quiso escribir a estos destinatarios y es lo que hoy quiere que nosotros comprendamos y entendamos. Por eso yo decía, vamos a festejar la Navidad, y eso tiene que ver con el amor de Dios, porque el Cristo se encarnó para venir a morir. El Dios se encarnó en la persona de Jesucristo para venir a morir por los pecadores. ¿Y qué mejor demostración de amor? Este verbo nos indica un modo imperativo que llama la atención. Es lo que Juan nos quiere decir. El lenguaje actual dice: miren, Dios el Padre nos ama tanto. La nueva versión internacional dice: fíjense, qué gran amor nos ha dado el Padre. La Biblia de las Américas dice: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Miren, fíjense, no pierdan de vista, observen bien. ¿Qué es lo que Juan nos quiere y nos llama a mirar? ¿Es la cantidad de amor? ¿Es el tamaño de amor? No, es la forma, es la calidad de ese amor. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados sus hijos? Él hace lo mismo en su Evangelio, que lleva su nombre, en el capítulo 3, versículo 16, donde nos dice: de tal manera nos amó Dios. Él resalta eso a los destinatarios de la carta y es lo mismo que quiere hacer hoy con nosotros. Mirad qué clase de amor tan peculiar y fuera de este mundo que el Padre ha derramado sobre nosotros. Aunque éramos sus enemigos, Dios nos amó y envió a su Hijo a morir por nosotros, dije anteriormente. Todo el plan maravilloso de la salvación de Dios comienza con el amor de Dios. Con el amor de Dios. ¿Y para qué sirvió este amor? Le podemos preguntar a Juan. Para ser sus hijos. ¿Cómo sus hijos? Sí, sus hijos. Lo afirma seguro Juan. Aquellos creyentes que el contexto a los cuales él iba a escribir, esos cristianos, estaban siendo perseguidos, hermanos. Y había falsos maestros que predicaban un evangelio falso, como hoy sucede. Pero hoy la Escritura, como hace años atrás, cuando Juan la escribió, tiene la misma repercusión. Somos hijos de Dios aquellos que verdaderamente
fueron regenerados. Se arrepintieron de sus pecados y creyeron en el Evangelio. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1:12, dice: le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El mismo pasaje, la versión internacional, dice: le dio el derecho de ser hijo de Dios. Esa potestad, ese derecho, ¿nos merecíamos? ¿Nos la ganamos? ¿Fue por nuestros propios méritos? No, fue por el amor de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El amor de Dios comienza desde el capítulo 1 de Génesis. Versículo 26 y 28. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, y lo bendijo Dios. Vemos su amor en que Dios creó todas las cosas en su orden, y último creó al hombre para que ejerza dominio sobre todas las cosas, sobre los cielos y la tierra. Dios hizo al hombre a su imagen. Esa creación fue perfecta para gozar de todo lo que Él le dio. El tema fue la caída, el pecado y sus consecuencias. Pero prestemos atención, el Señor ya lo había dado un gran privilegio al hombre para que disfrutara. Él nos dio de su amor para pertenecer en su familia espiritual. Es por iniciativa de Dios que nacemos, vivimos, crecemos en esta familia espiritual. Porque así lo ha querido Dios. Leíamos anteriormente en Juan 1:12. El énfasis del pasaje que estudiamos es cuán grande es el amor de Dios que nos llama a sus hijos. Esto debe motivarnos a vivir apartados del pecado, porque un día seremos glorificados como Él es. Cuán grande es el amor de Dios que nos llama sus hijos. Esto debe motivarnos a vivir apartados del pecado, porque un día seremos glorificados como lo es Él. El amor de Dios se perfecciona en aquellos que guardan la palabra de Dios. Primera de Juan 2:5. Por eso Juan insiste en que el amor del Padre es inconsistente con el amor del mundo. Primera de Juan 2:15. El amor de los unos por los otros caracteriza a los cristianos y es una evidencia de que el amor de Dios habita en nuestro interior. Primera de Juan 3, del 1 al 24. Los que permanecen en la luz aman a su hermano, dice Juan en la primera carta 2, versículo 10. Hemos de amarnos unos a otros, porque el amor es de Dios. Primera de Juan 4:7. Juan le dice a sus lectores que el amor de ellos está fundado en el amor de Dios. Dios demostró su amor por nosotros, por vos, por mí, al enviar a su Hijo para ser la propiciación por nuestro pecado. Primera de Juan 4, del 8 al 10. Debido a que Dios nos amó tanto, debemos amarnos unos a otros, unos a otros. Primera de Juan 4, del 11 al 12. Permaneced en el amor es permanecer en Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, 16. Y así podemos, Juan habla reiterada veces del amor. Finalmente Juan explica que el amor de Dios es incondicional como el amor que debemos tener unos a otros, porque cualquiera que ame a Dios debe amar también a su hermano. Primera Juan 4, del 20 al 21. ¿Cómo podemos aplicar el amor de Dios? Le voy a hablar a los esposos.
¿Cómo están demostrando el amor de Dios cuando tenés que salir rápido al trabajo, tenés una reunión y tu esposa no te preparó la ropa o te cambió de lugar la ropa? O cuando llegás de tu trabajo a tu casa y encontrás todo que es un caos. O llegás cansado, agotado. Lo menos que querés es que te hablen. ¿Y quién está en tu casa? Tu esposa. Y te quiere contar todo lo que pasó con los hijos, lo que pasó en el día en la casa. Y para colmo te quiere contar sus sueños, sus proyectos, lo que hizo, bien lo que hizo mal. ¿Cómo demostrás el amor ahí? Sabemos los que estamos casados. No es fácil, pero Dios nos dice que debemos amarnos. Debemos demostrar el amor si verdaderamente somos hijos de Dios. No me olvido de las esposas. ¿Cómo estás demostrando el amor de Dios cuando tu esposo no dedica tiempo en escucharte, en lo que vos pensaste en el día? No te escucha cuando vos le querés decir tus planes. No te presta oído para escuchar tus deseos o los fracasos. ¿Cómo demostrás el amor a tu marido cuando no te hace parte de sus planes? No pasa tiempo junto a solas. Cuando te ignoran o te reclaman por las tareas del hogar porque no fueron hechas. O para colmo te cuestionan que esas tareas no fueron bien hechas. ¿Cómo demostrar el amor? Padres, ¿cómo estás demostrando el amor de Dios para con tus hijos? Tu hijo o tus hijos. Cuando ellos no cumplen en sus estudios. Se llevan materia, rinden mal. O fallan en sus actividades. O se equivocan en las tareas que le encargás. ¿Cómo demostrás el amor o estás demostrando amor en compartir tiempo a solas con tu hijo o con tu hija? Eso es demostrar amor. ¿Cómo estás demostrando el amor en pasar tiempo a solas con ellos o en familia? En compartir el Evangelio. ¿Cómo estás demostrando el amor de Dios en tu trabajo? Y ahí le hablo a todos. Con tus vecinos o en circunstancias que a veces nos suceden. Vas al trabajo, querés ir rápido porque saliste tarde. Siempre te encontrás con alguien que va a paso a tortuga. ¿Querés doblar? Él dobla. ¿Querés seguir? Él sigue. ¿Cómo demostramos amor ahí? A usted nunca le pasa, ¿no? Los hijos. Creían que me olvidaba, no. Hijos. Aquellos que están bajo dependencia de sus padres y los que no están. También se pueden tomar nota de estas preguntas. ¿Cómo estás demostrando amor de Dios cuando tus padres te dan un consejo? ¿Cómo lo tomás? ¿Estás demostrando amor a tus padres, a tu padre o madre, cuando ves que necesitan colaboración con las tareas del hogar? ¿O preferís sentarte frente al tele por horas, o mirando el celular o aprovechar para dormir? O mejor, o gastar el tiempo en demostrarte demasiado amor a vos mismo, en lugar de demostrar amor al prójimo, en este caso, a tus padres. Y ahí le hablo a todos. Aquellos niños que me puedan entender, va para ustedes. ¿Cómo estás demostrando amor en tu colegio, a donde vas? En el club, en el barrio,
¿Te consideran un chico o una chica que dice o hace las cosas con amor? ¿Ven en vos en alguien que demuestra amor en tus acciones? No sé ustedes, pero me preguntaba y me decía, a la vez me respondía, que sé mucho, que conozco demasiado del amor de Dios, pero a la hora de aplicarlo, la balanza se inclina porque conozco mucho y aplico poco, casi nada. No sé cuál es tu posición. Leía en estos días acerca de un pastor que escribió acerca del amor de Dios y él decía, cuanto más comenzamos a entender el amor de Dios, más nos damos cuenta de que separados de Él somos básicamente incapaces de amar verdaderamente a alguien como debiéramos. Lo que él quería decir es que debo conocer, leer, estudiar las Escrituras, la palabra de Dios como un manual de enseñanza para mi vida, para tu vida. Pero no solamente conocer y estudiar, sino que eso que estudio, arrodillarme o cerrar los ojos, irme solo y orar intensamente al Señor, pidiéndole a Él, al Señor, en oración, que yo pueda aplicar a mi vida lo que Él me pide en su palabra. Lo que nos enseña en ese manual, que es la Biblia, para bendecir tu vida, mi vida. Y no solamente nuestra vida, sino la vida de los que nos rodean. Dijimos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, pero el texto sigue. ¿Y para qué sirvió ese amor? Para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora nos dice la adopción como hijo de Dios. Este amor se manifiesta en que somos llamados hijos de Dios. En la teología reformada, la adopción es un acto de la gracia de Dios mediante el cual somos hechos parte de su familia, con todos los derechos y privilegios que esto conlleva. Pablo le va a decir a los de Efesios en el capítulo 1, versículo 4 al 5, desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. La adopción consiste en que Dios incorpora en su familia a todos los que confían, a los que creen en Cristo como Redentor. Gálatas 4. Dios nos acepta, nos adopta como sus hijos. Antes de la adopción éramos esclavos del pecado y hacíamos la voluntad de Satanás. Mirá lo que nos dice Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Según el versículo me describe como su enemigo de Dios, antes de ser su hijo. No me dice que yo, siendo enemigo de Dios, Él me reconcilió, sino que me muestra el costo que tuvo eso. ¿Cuál fue el precio a pagar para adoptarme como su hijo? La cruz muestra cuál fue ese costo. Como estudiábamos el domingo pasado, que Jesús fue llevado al Gólgota. Ahí vemos el costo por medio de la muerte de su Hijo, Jesucristo. ¿Comprendés este punto? Que el amor de Dios y el adoptarnos tuvo un precio. Hermanos, esto debe motivarnos cada día. Por eso existimos. Y darle gracias a Dios
cada mañana al abrir nuestros ojos. Debemos ser agradecidos para con Dios, recordar que éramos su enemigo, que no nos interesaba nada de Dios, ni de sus planes, ni de sus propósitos. Estábamos de espalda a Dios y Dios a espalda nuestra. Pero Dios, en su amor, Él eligió mostrar misericordia, entregando a su Hijo como ofrenda expiatoria por mis pecados, por tus pecados. Y una pregunta dura que nos podemos hacer, y seguramente los que tenemos hijos, nos cuesta responder esta. ¿Entregarías a tu hijo por alguien que dedicó su tiempo de vida a ser un desagradecido? ¿Alguien que vivió su vida como si Dios no existiera? ¿Alguien que lo rechazó, maldijo? ¿Alguien que vivió como viven los criminales? Es duro decir esto, mis queridos hermanos y amigos, pero eso es lo que nos describe la Sagrada Escritura, la Biblia, que éramos así. Él no era solamente su unigénito, sino que era su Hijo amado, el inocente, su Hijo santo, nunca le desobedeció, nunca lo ha ofendido, nunca le dejó de amar. A quien Dios amaba lo entregó por rebelde que nunca quisieron obedecerle, que le dieron la espalda, donde en ese grupo de personas estabas vos, estaba yo. Y Dios dijo, acá está mi Hijo a cambio de tu vida. El santo por el enemigo, por los culpables, quien merecía recibir la ira de Dios. El glorioso intercambio. ¡Wow! Pero los cristianos podemos llamar Padre a nuestro Dios, porque fuimos hechos verdaderos hijos mediante la fe en Cristo. Gálatas 3. La adopción es una muestra de su gran amor por nosotros. Podemos ver en el capítulo 3 de esta carta, versículo 1. Dios nos ha hecho parte de su familia mediante la unión con Cristo. Somos sus hijos amados y Él es nuestro Padre para toda la eternidad. ¿Estás entendiendo lo que es ser un hijo de Dios? Un hijo se parece a su Padre Celestial. Hay similitudes, hay rasgos distintivos, hay una marca del nuevo nacimiento. Tenemos característica de Él porque somos sus hijos. Y eso se manifiesta en el hecho de vivir vidas de justicia, de santidad, de amor, de servicio, de sacrificio, tal como describe la palabra. Porque todo el que hace justicia es nacido de Él. Nos dice Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 29. No estoy hablando de ser buenas personas, porque muchas buenas personas van de cabeza al infierno, porque confían en que el hecho de ser buenas personas, por realizar obras buenas, estoy hablando de la obra de renovación de vida que el Espíritu Santo hace en el corazón de todo verdadero cristiano, por ende es adoptado a la familia de Dios. ¿Estás viviendo como un hijo de Dios? ¿Tu manera de vivir honra al Padre Celestial? Claro, seguramente vos me podés decir, Gustavo, ¿a vos nunca te abandonaron o rechazaron tus padres como me sucedió a mí? Te puedo comprender y creer en que tus padres han hecho tal cosa, o algún familiar. Ellos son nuestros padres terrenales o familiares y se pueden equivocar en tales cosas. Pero aunque ellos estén vivos, déjame decirte lo que la Escritura nos dice en el Salmo 27:10.
Mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Otra traducción dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Dios es todo lo que hubiéramos querido de nuestros padres terrenales. Él, de hecho, es el único Padre perfecto. Todos los que somos padres manifestamos de forma incompleta la integridad y perfección de la paternidad que vemos en Dios. Un autor reformado escribió, la doctrina de la adopción es una de las más importantes de la vida cristiana. La describe como la bendición suprema y el más alto privilegio que ofrece el Evangelio. La doctrina de la adopción es una de las más importantes de la vida cristiana y él la describe como la bendición suprema y el más alto privilegio que ofrece el Evangelio. Dijimos, ¿cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Pero el versículo sigue, el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. No nos identifican porque no piensan igual, no sienten lo mismo, no les gusta lo mismo. Este desconocimiento implica una falta de relación y comprensión espiritual. Por eso, debido a esta nueva identidad, el mundo no nos reconoce porque no conoce a Dios. Nuestra identidad en Cristo es, ante todo, es una identidad nueva. Somos nueva creación en Cristo. Ya no somos ciudadanos del mundo, sino que estamos apartados de Él. 2 Corintios capítulo 6. Hermanos, debemos entender que formamos parte de un reino celestial gobernado por Dios. Las cosas de la tierra ya no nos deben atraer como en otros tiempos. Como Pablo le dice a la iglesia de Colosas, poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Colosenses 3:2. Nuestras acciones deben reflejar que nuestra mente ya no está conformada a este mundo. Romanos 12, sino que ahora son instrumentos de justicia para Dios. Romanos 6. Y nuestra nueva perspectiva del reino significa que entendemos que nuestro enemigo no es la gente que nos rodea, sino Satanás y sus fuerzas espirituales que intentan impedir que la gente no conozca a Dios. Efesios 6, 12. Nuestra vida, la luz de nuestra identidad en Cristo, está llena de un Padre celestial que nos hizo parte de una familia grande, amorosa, el entendimiento de que somos ciudadanos de otro reino y no de esta tierra. El estilo de vida que llevas ¿está demostrando que sos un hijo de Dios? ¿O demuestra que amás demasiado las cosas de este mundo, las cosas terrenales? Hablamos acerca del amor de Dios, el amor del Padre. Vamos a hablar de nuestra identidad y esperanza futura. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Nuestra identidad actual. Amados, ahora somos hijos de Dios. Juan reafirma nuestra posición presente como hijo de Dios. Esta es una realidad presente y actual, no es algo del futuro. El apóstol se dirige a los destinatarios, amados. Es un indicativo de ser de la misma familia. Juan sabía que ellos eran creyentes, que pertenecían a la familia de Dios, a la iglesia. Ahora somos hijos de Dios. Le estoy hablando en el estado presente. Lo que soy hoy, lo mismo seremos mañana. No se preocupen. Como que le está diciendo, no se duerman. Dejen de pensar
que es algo del mañana, porque hoy soy el hijo del Creador, de aquel que te dio la vida, no solamente la vida, sino que te adoptó como su hijo. Formás parte de su familia. Estamos hablando con nuestro Padre Celestial. Podemos recurrir a la relación que Él ha iniciado. Fue su idea. Él la hizo. Él nos adoptó. No fuimos nosotros. Él se inclinó hacia nosotros porque nosotros no podíamos ir a Él. Aunque somos hijos de Dios, todavía no se ha revelado completamente lo que seremos. Nuestra glorificación es aún futura y está ligada a la segunda venida de Cristo, porque es la garantía de la gloria futura, es la esperanza futura. La manifestación futura aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hoy estamos siendo transformados día a día, de impuros a puros, de malos a buenos. Es porque el Padre nos ama, nos prometió ser semejante a su Hijo Jesús. No es solamente cuando yo fui restaurado en mi conversión, mi vida espiritual acabó ahí. No, recién ahí fue el comienzo de su promesa, porque continuará a lo largo de mi vida. Proceso a proceso, nos llevará a esperarla con gozo hasta el retorno de Jesucristo. No sabemos exactamente cuál será la diferencia que habrá entre nuestro cuerpo celestial y el cuerpo terrenal. Pero podemos tener una idea, y es que será lo más maravilloso que te puedas imaginar, porque seremos como Jesús. Semejanza a Cristo, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Cristo se manifieste, seremos transformados para ser como Él. Esta es la gloriosa esperanza del creyente, una promesa segura basada en la fidelidad de Dios. ¿Te imaginás semejante momento? ¡Qué suceso imperdible! El Santo transformándonos en gloria a los impuros, transformándonos de corruptos a incorruptos, lleno de su gloria. Las Escrituras revelan que cuando Cristo venga seremos glorificados en cuerpo y alma. La Biblia no dice en ninguna parte que seremos iguales a Cristo, pero sí nos dice que seremos conformados a la semejanza del Hijo de Dios. Seremos semejantes a Él, compartiremos su inmortalidad. Sin embargo, Cristo tiene la preeminencia porque el Hijo de Dios es el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Los creyentes rodearán el trono de Dios y del Cordero. Verán su rostro y su nombre estará sobre su frente. Apocalipsis 22:4. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpo glorioso como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con que controla el universo. Pablo le escribió a los filipenses en el capítulo 3, del 20 al 21. ¿Estamos esperando ese momento con tanto gozo? ¿Realizás cada tarea, cada labor día a día con esa esperanza? ¿O te preocupan demasiadas las circunstancias o cosas que te suceden más que eso? Nos van a pasar cosas, hermano. Pero Juan nos anima, amados. Amar al Padre es obedecerle en que nos dará esa promesa. Dios no miente con su promesa. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23:19.
Siempre estuvo en su deseo y en su gran amor el hacernos semejante a su Hijo. Así le veremos. Hablamos del amor del Padre, de nuestra identidad y esperanza futura. Ahora vamos a hablar la respuesta a nuestra esperanza. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza en Cristo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, esta esperanza no es pasiva, sino activa. Tener esta esperanza en Cristo implica una respuesta visible a nuestra vida diaria. ¿Cómo debo enfrentar el creyente el futuro? En que ha recibido de Dios la promesa de una completa restauración y vive ahora en la esperanza de que Dios cumplirá su promesa. Así debe vivir el cristiano. Juan declara un hecho: todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. La palabra clave es esperanza. Juan está animando a los que iban a ser el destinatario de la carta en esta, que es la esperanza en Él, que crean en su regreso y le deseen con gran gozo en que Dios cumplirá su promesa. El pensar en esto quiere decir que hago lo imposible para no cometer nada extraño o raro para desviarme del propósito del Padre, de Dios, quien nos prometió que su Hijo regresará. Él no miente, ahí voy a poner mi mirada para cumplir su pedido, su propósito y darle la gloria a Él. ¿Saben algo? Dios no es como nosotros. Él no miente, Él no dice mentiras, ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete, como dijimos en Romanos 23:19. El creyente debe vivir en la esperanza de verse transformado en semejanza a Jesucristo, y cuanto más contempla esta gran verdad, tanto más se purifica del pecado. Si me considero un verdadero hijo de Dios, pero no anhelo el regreso de Jesucristo, si no me motiva a mi vida su regreso, pero si mi atención está puesta en las cosas de este mundo, Juan nos dice en esta misma carta, en el capítulo 2, versículo 15 al 17, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque la esperanza de ser como Cristo nos motiva a vivir en pureza. La santificación es un proceso continuo donde buscamos conformarnos más y más a la imagen de Cristo. Purificación personal es lo que nos dice si se purifican a sí mismos así como Él es. Nos está hablando de la purificación personal. Para muchos, Juan podría ser un coach, como se usa en estos tiempos. Son personas top. Hoy está de moda en muchos lugares. Es un término medio fino, que me costó hasta nombrarlo. Pero Juan en realidad es un maestro de la palabra de Dios, un apóstol, alguien que vivió con Cristo. ¿Quién mejor que Él? Nos está llevando a poner nuestra mirada en la realidad que nos espera junto a Cristo. Porque el creyente vive en la esperanza de verse transformado en semejanza a Jesucristo. Y cuanto más contempla esta verdad, tanto más se purifica. Busca limpiarse a sí mismo del pecado que continúa en el cuerpo y en el alma. Se esfuerza constantemente a sí mismo en la santidad por reverencia a Dios.
Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo venís tratando con el pecado? ¿Deseas tanto pecar? ¿Al cometerlo te pone triste o te gusta? Porque si te gusta y te complace, amás realizándolo, debes preguntarte si eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo. Porque si hasta ahora te considerás como un hijo de Dios, pero amás lo que Dios aborrece, en los capítulos precedentes Juan ha escrito acerca de esto. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. También nos dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Porque alguien que se considera un creyente, un hijo de Dios, debe hacer según dice el apóstol. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3:9. Por eso Juan enfatiza ahora la pureza moral que el creyente debe mostrar por medio de una vida de santidad. Nos indica cuál ha de ser la medida. Así como Él es puro, nos dice Juan. ¿Y quién es Él? Jesucristo. Si declaramos que tenemos comunión con Él, debemos andar como Él anduvo. Primera Juan 2:6. Así se esfuerzan los creyentes por ser puros. Así te debes esforzar vos. Porque la meta es ser como Cristo. Pablo le va a decir a los Corintios en su segunda carta, capítulo 7, versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La promesa es que seremos como Cristo, porque le veremos tal como Él es. La meta y el fin de la vida cristiana es trabajar y trabajar por una vida de pureza que refleje a Cristo. Para ir cerrando, hermanos, la conclusión, debemos saber que lo que hoy soy será mañana. El presente y el futuro tiene que ver con mi identidad. ¿Soy un hijo de Dios o me hago que soy? Porque Él no solamente me demostró su amor, sino que fue más allá en adoptarme como su hijo. Entonces, ¿cómo vas a vivir la vida cristiana? ¿Esa manera de vivir tu vida cristiana fortalece tu vida de oración? Jesús nos enseñó a orar dirigiéndonos a Dios como Padre nuestro. Mateo 6:9. Al presentarnos ante Dios como nuestro Padre en oración es un privilegio único que ningún incrédulo puede comprar y ningún cristiano puede perder. Esta verdad enriquece y fortalece nuestra vida de oración, pues sabemos que podemos acercarnos a Dios con plena confianza, llamándole Abba Padre. Esa manera de vivir tu vida cristiana fortalece tu vida de santidad. Si hemos sido hechos verdaderos hijos de Dios, eso se verá reflejado en nuestro modo de vida. El apóstol Pedro nos recuerda que debemos comportarnos como hijos obedientes, porque si nuestro Padre es santo, nosotros también debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Esto significa, en otras cosas, que nuestra actitud hacia los demás debe ser llena de bondad, justicia, pureza,
amor como un reflejo de nuestro Padre Celestial. Esa manera de vivir tu vida cristiana transforma tu actitud ante la vida. Los cristianos que meditan constantemente en el privilegio de ser hijo de Dios tendrán una actitud ante la vida llena de confianza y esperanza. Después de todo, si somos sus hijos, Él provee para nuestras necesidades diarias. Podemos vivir confiados porque estamos seguros en sus manos, porque es nuestro Padre Celestial. Esa manera de vivir tu vida cristiana te permite o busca disfrutar más tu relación con Dios. Meditar en la adopción tiene el potencial de cambiar la manera distante, atemorizada o impersonal con la que usualmente nos relacionamos con Dios. Es una verdad que facilita el camino para disfrutar de una confianza más sólida, íntima y gozosa en la relación con nuestro Padre Celestial. Esa manera de vivir tu vida cristiana te ayuda a entender el valor que tiene la iglesia local. La adopción no es una realidad individual. Los cristianos no somos adoptados como hijos únicos, sino que Dios nos ha hecho parte de su familia para vivir en comunidad. La iglesia es una familia eterna. Estamos unidos a Dios y a nuestros hermanos para siempre. Nuestra familia espiritual es la más real y trascendental que las relaciones familiares de sangre, que son temporales y terrenales. Por eso, aquellos que profesamos la fe y nos consideramos hijos de Dios, los animo a seguir viviendo con esa esperanza puesta en Él, que seremos tal como Él es, esperando con gozo su segunda venida, viviendo vidas puras, santas, que honren a Él, porque Él es lo más importante para vos, y que puedan dar gloria al Padre, porque un verdadero hijo de Dios hace lo que su Padre manda, lo obedece, quiere hacerlo sentir gozoso y de tenerlo como hijo a nosotros, porque lo ama y lo obedece. Pero si todavía no eres un hijo de Dios y Él no ocupa el lugar más importante de tu vida, o crees que eres un hijo de Dios y no tienes continuamente una relación con el Padre, déjame decirte que estás perdido, sin esperanza, y tu resultado es vivir una vida lejos del Señor. Y estás condenado a esperar la ira de Dios en el infierno. Él es lo más importante para vos. Y te animo a que medites en lo que hablamos esta tarde. Y si lo entendés y querés ser parte de su familia, debes arrepentirte y debes correr hacia la cruz y creer en Jesús. Él es tu único Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida. Por Él llegamos al Padre. Amén.